noches a todos en nombre de Laboratorios Casasco. Gracias por participar de esta disertación que nos brindará la doctora Estela Maris Cuevas, otorrinolaringóloga, experta en olfato y alergista, con el tema rinitis alérgica en el adulto mayor. Bueno, adelante doctora y muchas gracias. Bueno, hola a todos y bueno, vamos a tratar este tema que me parece súper interesante, propuesto por el Laboratorio Casasco, un tema un poco relegado, ya que el paciente adulto mayor tiene tantas patologías que por ahí la rinitis alérgica pasa a ser algo así como una patología banal o algo trivial, pero sin embargo al adulto mayor le trae muchísimos inconvenientes. Lo que le quiero contar es que la rinitis es uno de los trastornos crónicos más comunes en el mundo entero. De hecho, hay cerca de 600 millones en el mundo que padecen de rinitis crónica y se encuentra en el segundo lugar dentro de las patologías crónicas. Afecta igualmente a todos los grupos etarios, desde los recién nacidos hasta incluso esos adultos mayores que estoy hablando. Su prevalencia y el diagnóstico diferencial varía a medida que avanzamos desde el nacimiento hasta la senilidad, pasando por distintos porcentajes en cuanto a la prevalencia, de acuerdo también a las diferentes edades. Muchas veces el diagnóstico es pasado por alto en los recién nacidos, pero ellos, a los pocos días de nacimiento o a los pocos meses, muchos de ellos que tengan algún componente alérgico pueden presentar una coriza. Sí se considera con más hincapié en los niños escolares y en los adolescentes, y esto está dado porque la prevalencia, de acuerdo a estudios, es mayor justamente en estas dos edades. Quizá esto esté dado primero en los niños escolares porque como se trata de una marcha alérgica, en un comienzo, en los primeros años de vida, está la leche, la alergia a la leche de la vaca. En segundo lugar, aparece el eczema atópico, pero en los niños en edad escolar, entre los 6 y 7 años, aparece la rinitis, que produce esa obstrucción nasal y está acompañado aparte por otros síntomas. Y otro pico importante de prevalencia la padecen los adolescentes. En el caso de los niños escolares, son traídos por las mamás a la consulta porque realmente preocupa la calidad de vida de los niños. Los niños están permanentemente con el moco, está chorreando la nariz, están roncando porque el aire no pasa como debe pasar y al otro día están muy irascibles y a su vez están de muy mal humor. Y en el caso del adolescente, incluso el adolescente mayor, pide él ir a la consulta. El adolescente mayor ya es un estudiante universitario que está mucho tiempo dentro de la casa, estudiando, está probablemente con fotocopias o con algún libro donde hay tinta, y eso muchas veces también le puede producir sintomatología y va a producir mala calidad de vida. No nos tenemos que olvidar que las mujeres embarazadas también pueden presentar algún tipo de alteraciones, como por ejemplo la rinitis alérgica y también el asma. Pero hay muchas de ellas que solamente responden ante el embarazo. Esto quiere decir que no están en relación con la IgE, sino solamente se producen por el cambio hormonal. Y durante ese periodo están hiperreactivas en cuanto a la sintomatología y también tienen muy desarrollado por el cambio hormonal su olfato. La población geriátrica representa el 12% de la población general en los Estados Unidos y se habla que cerca del 20% de la población, cerca del 20% estará en aumento aproximadamente en el año 2030. O sea, hoy es del 12%, pero para el año 2030 es probable que aumente al 20% la población geriátrica. Los síntomas nasales obviamente son muy importantes y traen muchos problemas de salud a los adultos mayores que ya tienen multipatologías y aparte están acompañados por una polifarmacia, porque al tener tantas patologías tienen la necesidad de tomar más cantidad de medicamentos. Entonces, sumaría perder más si no se trata a la rinitis que padecen, empeorar su calidad de vida. Obviamente que esta población tenemos que recordar que tiene limitaciones económicas,
son generalmente pacientes que están jubilados, algunos de ellos pueden recibir una ayuda económica de sus hijos o de familiares cercanos, pero no podemos dejar de pensar que la gran mayoría están pasando por aspectos socioeconómicos particulares. La rinitis alérgica o la rinitis geriátrica con frecuencia no es reconocida y es tratada de forma inapropiada. El mismo especialista muchas veces lo toma, como dije anteriormente, como un problema banal, cuando para el paciente en realidad es un problema sumamente importante que se le suma al resto de los problemas que puede tener. Pero bueno, con esto quiero decir que no se trata de un problema que hay que tomarlo así a la ligera, que es banal ni tampoco es trivial. Obviamente que por una rinitis nadie va a ser internado, nadie va a ser, va a necesitar de manera urgente, supónganse, oxígeno por la rinitis alérgica, pero sumado al resto de las patologías va a empeorar esa calidad de vida que ya en el adulto mayor está un poco deteriorada. Cuando se trata de rinitis alérgica, entra el alergeno a un sistema inmunológico que lo desconoce. Entonces, ese sistema inmunológico produce una respuesta sobreexagerada. ¿Por qué? Porque el alergeno se pone en contacto con los mastocitos y se produce una interacción de las células T y de las células B, que van a producir la inmunoglobulina E, que es la estrella en este momento, y se va a unir a la membrana del mastocito. Se unen dos moléculas de hemoglobina E ante la presencia del alergeno, y esto va a hacer que se abra la membrana del mastocito y se empiecen a liberar mediadores químicos. Dentro de ellos, el más importante, y podría decir que es la estrella, es la histamina, pero también están los leucotrienes, las prostaglandinas y las quininas. Y justamente estos mediadores químicos, lo que van a producir son síntomas de rinitis de manera inmediata, que se manifiesta con la picazón de ojos, la picazón de nariz, la picazón de garganta, la presencia de estornudos, y los estornudos no son de manera espaciada, generalmente, en el caso de la rinitis, aparecen de manera en salva, o sea, el paciente estornuda aproximadamente entre 10 y 20 veces, y está acompañado posteriormente por una rinorrea, que podemos decir que es como una canilla abierta donde el paciente empieza a chorrear una secreción más bien viscosa, que no alcanza a ser un moco, es más bien una secreción transparente y viscosa. Se trata entonces de la presencia de infiltrados celulares proinflamatorios. Pero posteriormente a este primer momento, que es lo inmediato, aparece la infiltración celular. Y acá la estrella son los eosinófilos con su proteína catiónica eosinofílica y la proteína básica mayor. También intervienen los neutrófilos, los monocitos y los basófilos. Y va a aparecer los síntomas de la reacción de la fase tardía, que está dada por la congestión, que es la obstrucción o también llamado bloqueo. Y esta hipersensibilidad nasal va a facilitar también a la rinorrea. Esta es la fisiopatología. Es importante que el aire, para que entre por la nariz, y es el lugar por donde debe entrar, no está bien que el aire entre por la boca, la nariz está hecha justamente para que entre el aire por la nariz, para que podamos respirar, y a partir de ese momento ese aire llegue a los pulmones y se pueda producir la hematosis y podemos justamente respirar. Y también, acompañado, entren los olores y podamos también oler, porque en la nariz hay dos epitelios. Uno que es el epitelio respiratorio, el epitelio cilíndrico ciliado estratificado, y en segunda instancia está el epitelio olfatorio, que está formado también por tres células, las células olfatorias o neuronas, las células basales y las células también sustentaculares o microvillares. Entonces, la nariz, cuando ingresa el aire, se va a encargar de acondicionarlo, como brindándole una temperatura ideal, que es aproximadamente de 32 grados. Entonces, cuando el aire ingresa de manera fría, en épocas de invierno, la nariz se va a encargar a través de sus glándulas y de sus células de calentarlo. También le va a brindar humedad,
¿Por qué? Porque en la nariz hay glándulas seromucosas del corion y también hay células caliciformes del epitelio que generan justamente el vapor y le van a brindar esa hidratación y humedad que se necesita, que debe ser de aproximadamente el 80%. También se encarga de la filtración de todas las impurezas, o sea que es la primera línea de defensa junto con el clínex mucociliar contra las impurezas del aire ambiental, y entonces se encarga de filtrar las partículas que tengan entre 1 y 10 micrones. Las menores a 1 micrón van a ingresar y van a pasar, incluso pueden pasar hasta la vía aérea inferior sin ningún tipo de inconvenientes. Aquellas que tienen más de 10 micrones directamente quedan en la parte anterior de la nariz. Y después está la segunda línea de defensa, que es el clínex mucociliar. El clínex mucociliar es el movimiento de las cilias. Recordemos que había dicho que se trata de un epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado. Entonces, las cilias deben moverse, eso es lo normal. Y ese movimiento se efectúa en la capa de moco. Recordemos que el epitelio respiratorio está formado en su parte superior, tiene moco, y ese moco tiene dos capas, una capa gel y la capa sol. La capa gel es la superior o externa y es la más pegajosa o viscosa, y es donde se pueden llegar a pegar las partículas, mientras que en la capa sol está la parte inferior de estas cilias, que se van a encargar de movilizar el gel, van a realizar ahí en esa parte del moco, que es la capa sol, comienza el movimiento de las cilias, nace el movimiento y va a permitir entonces de transportar y eliminar las partículas que ingresaron. En este pequeño videíto se ve cómo las cilias tienen un movimiento especial que lo podemos comparar a cuando hay viento y las espigas de trigo se mueven, se puede comparar también al movimiento de las olas, o algo muy fácil de compararlo también es con el estilo crawl de la natación. O sea, tiene un movimiento activo que es donde van a buscar las partículas, y otro movimiento pasivo que es cuando agarran las partículas y las llevan, que ahora le voy a explicar hacia dónde las llevan. Fíjense que la velocidad de este transporte mucociliar va a depender de la zona de la vía respiratoria, si hablamos de la vía respiratoria superior o si hablamos de la vía respiratoria inferior. Y acá podemos observar que cuando tiene que subir a través de las cilias la secreción por la vía aérea inferior, tiene que vencer a la gravedad. Y en esto aporta también la presencia de los escalenos. Tiene que vencer para poder subir esa secreción a la gravedad, para que después ese moco, una vez que llegue a la faringe, pase al esófago y sea posteriormente deglutido. En cambio, en la vía aérea superior es mucho más fácil, porque el moco pasa directamente a la faringe y posteriormente al esófago, y de esa manera va a ser deglutido y posteriormente va a pasar a la vía aérea, a la vía digestiva, a la zona gástrica. Pero siempre el moco, cuando está en la vía superior, se debe sonar, la nariz tiene que estar sumamente limpia, y aquello que no se suena va a ser deglutido. Los síntomas nasales son un importante problema en la salud para los adultos mayores, porque como lo dije anteriormente, y me van a escuchar repetir varias veces, afectan su calidad de vida, porque producen muchas veces condiciones inflamatorias, porque el paciente tiene comorbilidades asociadas y porque la edad influye en la fisiología nasal. Miren, hay cambios en los adultos mayores, y estos cambios no solamente son estructurales desde el punto de vista estético, la nariz empieza a caer, y también desde el punto de vista interno, funcional, los cornetes se empiezan a caer, y también están las alteraciones fisiológicas. Hay muchas veces problemas para respirar, el aire no entra como debe entrar en el 100%, y aparecen también los problemas olfatorios porque estamos frente a la presbiosmia, que es la disminución del sentido del olfato. Si hablamos de la fisiopatología de la rinitis alérgica,
tenemos que hablar entonces que ocurren fundamentalmente en el adulto porque hay cambios en esa fisiología y consecuentemente en la funcionalidad de la nariz. La nariz empieza a funcionar mal. Hay un alargamiento de la nariz, hay debilitamiento de los cartílagos nasales y estos cartílagos laterales, a su vez, tanto el superior como el inferior, pueden separarse y esto va a producir una falta de apoyo y la caída de la nariz. Entonces, una nariz caída no va a funcionar como una nariz normal que esté en su lugar, y eso generalmente ocurre en los adultos mayores, pero no en las personas de la tercera o cuarta década de la vida, que son los 70 o los 80 años. Bueno, si hablamos de la fisiopatología, también tenemos que decir que aparte de esa caída que sufre el adulto mayor, hay un estrechamiento de la válvula nasal. Y con el avance de la edad empieza también a haber espesamiento del moco. Quizá esto está relacionado porque al adulto mayor le cuesta tomar agua y tiende a deshidratarse. Es por eso que a nuestros adultos mayores le tenemos que insistir, porque el centro del apetito y el centro de la sed comienza a inhibirse. Entonces tenemos que insistir en que tiene que tomar agua. Algo que yo uso mucho es decirle que por lo menos tiene que tomar 1 litro de agua a la mañana, 1 litro de agua a la tarde como mínimo, y trato de decirle la cantidad de vasos que tiene que incorporar y que trate a su vez que a partir de las 19 horas por la tarde ya deje de tomar, porque también podría aparecer otro inconveniente más que se le sumaría, que es la necesidad de miccionar varias veces durante la noche. Esto acarrearía otro inconveniente, que es levantarse. Ese paciente probablemente esté tomando algún ansiolítico o algo que lo ayuda para poder conciliar el sueño, se puede levantar dormido, puede caerse y puede aparecer algún tipo de fractura que puede empeorar nuevamente su calidad de vida. Tenemos que destacar que con el avance de la edad aparece también una necesidad de aclaramiento, porque como el moco está espeso, el moco está en la retrofaringe, en la parte posterior, y como hay una hipotonicidad de los músculos, por la edad los músculos pierden tonicidad, entonces tiene una falta de necesidad o una falta de fuerza para la carraspera. Eso es lo que pierde. Esto es lo que pierde. Lo hace, pero de una manera más débil, y como esa forma está más debilitada, le impide poder carraspear. A su vez, la presencia de ese moco le produce tos, y como pierde tonicidad, la tos tampoco es fuerte, entonces el paciente se queja permanentemente de la presencia o de una sensación de un cuerpo extraño en la garganta, que no es más que la presencia de moco, que cuando está mucho tiempo puede llegar a inflamar esa laringe, entonces le da esa sensación de cuerpo extraño. Si hablamos de los cambios estructurales, el envejecimiento al cual todos vamos a llegar provoca también cambios en la microvasculatura. Entonces, como consecuencia, hay disminución del flujo sanguíneo y, consecuentemente, también hay producción de sequedad de los pequeños vasos, y más aún en la zona anterior, en la zona del vestíbulo. Por eso muchas veces también este tipo de paciente se queja de que la parte anterior de la nariz está seca. Obviamente que los otorrinolaringólogos contamos con la presencia de algunos geles y también de algunas soluciones, pero de manera casera también se le puede recomendar el uso de vaselina. Y obviamente que como consecuencia de todo esto, o la consecuencia de todo esto, es la pérdida de la tonicidad de los vasos sanguíneos. En resumen, tenemos pérdida de la tonicidad de la musculatura y pérdida de la tonicidad de los vasos sanguíneos. Y así como el recién nacido adquiere las inmunoglobulinas porque su madre es quien le da la inmunidad, le da las defensas, la cual va creciendo con el transcurso de los años, y el niño deja con el tiempo de ser una fruta inmadura para tener un sistema inmunológico maduro y poder defenderse de todo aquello que es extraño. En la tercera, al final de la tercera edad,
comienzo de la cuarta y quinta edad de la vida, aparece la inmunosenescencia. La inmunosenescencia se trata de los cambios en la función inmunológica que son secundarios a la edad. Y esta inmunosenescencia está dada por la involución progresiva del timo, la disminución en la producción de los linfocitos T, se altera entonces la inmunidad celular, hay disminución de los factores de crecimiento, hay alteración de la respuesta a los antígenos específicos también. Y como consecuencia hay un desbalance entre los linfocitos T, H1 y los TH2, con cambio específicamente hacia los TH2, que son justamente los que alteran la producción de citoquinas. Recordemos que las citoquinas son mediadores inflamatorios. Entonces, cuando hay una disminución de la respuesta inmune celular, también puede aparecer como consecuencia aumento de la patología maligna e infecciones. Yo muchas veces me planteo esto y digo, ¿por qué el adulto mayor, esa persona que tiene más de 80 años, acuérdense que la cuarta edad se comienza a hablar ya desde el año 2012, aparece estas patologías malignas que son, por ejemplo, las patologías oncológicas? Se me ocurre pensar, tiene tantas cosas, vivió tantos años y a partir de los 86, 85 años aparece un cáncer. Y bueno, está dado justamente por esta inmunosenescencia. Los adultos mayores también son mucho más propensos a las enfermedades autoinmunes, porque justamente su inmunidad está disminuida. La disminución de la respuesta inmune celular se asocia entonces a lo que estamos hablando, el aumento de la incidencia de la patología maligna, el aumento de infecciones, trátese inclusive de infecciones como por ejemplo, no solo las de la vía aérea superior, sino también infecciones urinarias. Aparece también disminución de la respuesta inmune a las vacunas, ya el organismo no responde ante la aplicación de una vacuna, que es un mecanismo también de defensa y es la manera de que el organismo tiene de defenderse, es una herramienta más la vacuna que le ofrece al organismo para poder defenderse. Pero en el adulto mayor la respuesta inmune está disminuida. Y hay, como dije anteriormente, mayor prevalencia a estas enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, tenemos que decir que hay producción de citoquinas, que son mediadores inflamatorios que van a producir mayor inflamación, y esta respuesta inflamatoria va a determinar una respuesta crónica, no aguda, sino crónica, que obviamente es muy difícil de poder tratarla y muchas veces erradicarlas prácticamente no, pero sí de tratarlas. Los cambios que ocurren son, hay atrofia y deshidratación de la mucosa, del epitelio respiratorio, consecuentemente hay disminución del flujo del aire y aparece el bloqueo. Este paciente tiene mucha necesidad de respirar y muchas veces se comete el error de indicarle alguna medicación que cuente con derivados imidazólicos, como ser la oximetazolina. Los otorrinos indicamos, pero tenemos que tener muchísimo cuidado en este tipo de pacientes, porque la gran mayoría de ellos tienen algunos problemas cardiológicos, pero ante la necesidad extrema, sí lo podemos indicar no más de 3 días. También tienen la necesidad crónica de aclarar la garganta porque presentan esa sensación de cuerpo extraño y de la necesidad de poder eliminar ese moco de la orofaringe. En ellos se forman las costras nasales, consecuencia de que las partículas que tienen más de 10 micrones quedan en la zona anterior y aparecen esas costras nasales. Entonces lo que le indicamos justamente es la presencia de algún tipo, de comenzar a usar algún tipo de lavaje de manera frecuente para que el adulto mayor, que muchas veces puede tener alteraciones neurocognitivas, no se meta el dedo en la nariz, trate de sacar esas costras y consecuentemente puede aparecer una ligera epistaxis que también puede asustar al familiar, al hijo o al propio paciente. Aparece una presión facial vagal que el paciente no la sabe expresar, que es como una neuralgia, y como dije anteriormente, aparece la disminución del olfato, del sabor y del gusto.
Estas son unas perlitas que me parece importante. El olfato es el sentido que se forma al momento del nacimiento. El recién nacido tiene su olfato totalmente formado, busca inmediatamente la teta de la madre, porque de esa manera busca su protección y busca a su vez su alimento. El olfato, sobre el olfato nadie nos enseña, sino simplemente uno sabe si hay olor rico y hay olor feo, y si hay olor rico uno tiende a permanecer en ese lugar, y cuando hay olor feo uno tiende a irse de ese lugar. Esto generalmente lo expresan también los chicos muy chiquititos cuando tienen su olfato desarrollado. Por ahí no lo pueden expresar de una manera diciendo acá hay olor feo, pero ante la presencia de un llanto e irascibilidad, uno que sí está oliendo puede pensar de que ese chico le está haciendo mal oler esos olores que no son tan gratos. En el caso del adulto mayor, puede pasar que esté transitando por una hiposmia y no se dé cuenta de que está en algún lugar donde hay olor feo. Se mantiene estable, crece hasta los 20 y 40 años, pero después se mantiene estable y justamente es el momento de máxima capacidad para detectar los olores. Pero así como tenemos la presbiosmia, que aparece entre la sexta y séptima década de la vida, que es alrededor de los 60 o 65 años, ya no se empieza a oler de manera muy fina, sino que el paciente empieza a notar que hay una ligera disminución del olfato, o bien esa disminución del olfato es detectada por algún hijo, por algo que puede pasar, que ahora más adelante lo voy a decir. Este es un deterioro cognitivo fisiológico, o sea, fisiológicamente aparece la presbiosmia, como aparece la presbiacusia, que es a partir de los 65 años, los adultos empiezan a escuchar menos, y las personas por encima de 40 años empiezan a tener presbicia. Me ven que estoy con anteojos, pasé ya a los 40 años hace mucho. Y es el momento también en que el adulto mayor puede pasar o transitar por el comienzo de las enfermedades penosas, que son las enfermedades neurocognitivas. Oler es los olores resultan de la detección de las partículas odoríferas, que son sustancias químicas que están en el medio ambiente y que van a ingresar junto con el aire cuando nosotros respiramos, y se van a poner en contacto con una de las células más importantes del epitelio olfatorio. Se van a poner en contacto en especial con el receptor de la célula olfatoria, que es una célula neuronal. Posteriormente, eso que es químico se va a transformar dentro de la célula en algo que es eléctrico, va a pasar por el nervio olfatorio atraviesa la lámina cribosa del hueso etmoides y se pone en contacto con el bulbo olfatorio, va a pasar por la secuencia olfatoria y después se va a poner en contacto con el rinencéfalo. Nosotros olemos con el cerebro y no con la nariz. Y como está en contacto con el rinencéfalo, que es el lugar o la zona primaria que a su vez es la zona más antigua del cerebro, y los neurólogos tratan mucho esta zona. Entonces por eso podemos hablar entre los otorrinos y los neurólogos de la rinoneurología. El olfato juega un papel sumamente importante, y más aún en el adulto mayor, porque es un sistema de alarma, un sistema de vigilancia, que ante la presencia de una pérdida de gas, si esto está fallando, puede pasar de que la persona se intoxique o de que se empiece a tener un aletargamiento, desvanecer y no saber específicamente qué pasó, y bueno, es el olfato y el sistema de alarma el que está fallando. Es un sistema de vigilancia también, porque como da el sabor, muchas veces se puede ingerir un alimento que está en mal estado, y esto puede acarrear también otro inconveniente al adulto mayor, que si no se mira la fecha de vencimiento, esto le puede ocasionar algún tipo de intoxicación, diarrea, vómitos, y ahí el paciente otra vez se puede deshidratar, y sería sumarle algo más a este tipo de paciente. Por eso se les pide a los hijos, en aquellas personas que tengan sus hijos y que puedan colaborar con ellos, poner detectores de gas y detectores de humo y rotular los alimentos con la fecha de vencimiento. Esto se puede comer, esto no se puede comer, para que de esta manera tenga una buena calidad de vida y no transite por estos inconvenientes, que son chiquititos, pero que
para un adulto mayor pueden traer muchos inconvenientes. Y estos casualmente son los inconvenientes. Si el paciente no está oliendo, el sistema de alarma o de vigilancia no está funcionando y se puede quemar algo que muchas veces puede pasar a un problema mayor, no solamente quemar la comida, sino quemarse la casa. Por eso lo que le pedimos también es que cuando el problema comienza a aparecer, es que esté muy atento a si enciende la cocina, así sea poner el agua que esté atento a eso. Y como dije anteriormente, fijarse las fechas de vencimiento o pedirle a algún familiar que viva con él que los alimentos sean rotulados y que sea más fácil para el adulto mayor. Por ahí la fecha de vencimiento es un poco complicada, ponerle esto se puede comer, esto no se puede comer. El sentido del olfato se encuentra en el techo de las fosas nasales, está específicamente en el cornete superior, que los cornetes se encuentran en la pared interna de la nariz y ocupa solamente de 2,5 a 5 centímetros cuadrados. Cuando aparece la presbiosmia, esta superficie se empieza a achicar y seguramente de esos 5 centímetros cuadrados ya se reduce a 3 centímetros cuadrados. Es por eso que cuando el adulto mayor transita por una gripe que es producida, por ejemplo, por el influenza, se puede lesionar el receptor y puede transitar por una anosmia postviral. Y como tiene tan chiquitito, o se achicó tanto la superficie, está atravesando por una anosmia postviral y tiene muy poco chance para poder recuperar su olfato. Pero igualmente siempre se intenta. Y bueno, llegamos a un capítulo muy, muy feo, muy penoso, que son las enfermedades neurodegenerativas, donde el paciente se empieza a olvidar y este es un síntoma, es un signo que durante la consulta lo tenemos que tener presente. Cuando nosotros hacemos el interrogatorio, el paciente no recuerda, cuando le preguntamos qué medicación toma, si el paciente viene solo no recuerda, o por ahí nos dice, iba a traer los medicamentos, porque generalmente ellos cortan el nombre del medicamento, iba a traer medicamento pero me olvidé, y uno le pregunta qué toma, y ahí el paciente dice, no, la verdad no me acuerdo, empieza a revolver la cartera. Bueno, es el momento de ser más preguntarle con más, hacer más hincapié en estas preguntas para, de esta manera, corroborar lo que todos los investigadores hablan y apuntan a que la pérdida del olfato puede ser un síntoma previo de estas enfermedades neurodegenerativas. Recordemos que el Alzheimer es la patología que tiene mayor prevalencia, y en segundo lugar, dentro de las neurodegenerativas, está la enfermedad de Parkinson. La memoria y el olfato tienen también zonas comunes en el cerebro. Fíjense cómo se relaciona la otorrinolaringología con la rinología. Y las enfermedades neurodegenerativas deterioran la memoria y esto repercute en la función olfatoria. Por ejemplo, el paciente está haciendo una comida, prendió el fuego, y como la memoria en el Alzheimer es lo que está deteriorada, entonces se puede olvidar de que puso o estaba haciendo esa comida se quemó, el paciente no la siente y esto puede acarrear los problemas que anteriormente mencioné. En el caso de la enfermedad de Parkinson, que también está aumentando la frecuencia, no se sabe aún su etiología, pero se trata de un proceso heterogéneo y disímil que comienza con una serie de síntomas que son los no motores, que aparecen antes de los síntomas motores, y muchas veces pueden aparecer hasta 10 años antes. Y justamente son 4 los síntomas. Uno de ellos son la hiposmia, también aparece la constipación, aparece la depresión y aparece la mala higiene del sueño. Se altera el sueño, el paciente refiere que el sueño se entrecorta, el paciente refiere que patalea durante la noche, que tiene pesadillas, y si no refiere, uno tiene que ir a buscar estos signos. Uno de ellos puede ser que se haya caído de la cama. El sueño es muy tormentoso, es ahí cuando aparece justamente la pesadilla, tiende a soñar que se pelea con alguien y esto produce alteraciones en la conducta. Entonces, cuando nosotros no encontramos
viene el paciente y nos comenta de que, o está acompañado por su hijo, de que tiene algún tipo de alteración, nosotros tenemos que ir a preguntar, pensar en las enfermedades neurocognitivas y ir específicamente a preguntar esto, la hiposmia, la constipación, la depresión, porque son los síntomas premotores, y si se olvida de las cosas. Pensar siempre en estas dos patologías que actualmente se están viendo con más frecuencia. Posteriormente aparecen dentro de la enfermedad de Parkinson los síntomas motores, que son justamente la bradicinesia, la rigidez y el temblor. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de detectar esa hiposmia y inmediatamente trabajamos en multidisciplina con los neurólogos y les sugerimos la realización de un estudio neurocognitivo, quizá podemos brindarle a ese paciente una muy buena calidad de vida. Quizás llegue a tener el Parkinson, pero hasta que aparezcan los síntomas motores, el paciente puede vivir de muy buena manera y se pueden administrar incluso algunas medicaciones que van a retrasar un poco la llegada de esta patología. Hay muchísimos trabajos que hablan acerca de la enfermedad del Parkinson y su relación con el olfato. Hay que tener en cuenta estos criterios premotores y en estos pacientes muchas veces sí tenemos que realizarle la olfatometría, porque por ahí es difícil y hay que tratar de buscar un vocabulario que ellos nos entiendan cuando vienen solos, especialmente a la consulta, y en el caso de que le hagamos una olfatometría donde el paciente nos dice que huele menos, no aparecían el resto de los síntomas, pero tenemos que hilar fino y saber si estamos frente a una anosmia, si estamos frente a una hiposmia leve, moderada o grave. En mi caso personal yo uso el BAS24, que es el Barcelona Smell Test, donde tengo 20 olores, porque esos 20 olores fundamentalmente detectan cómo está el nervio olfatorio, y 4 olores para el nervio trigémino, que capta las sustancias pungentes, pero colabora mínimamente en el sentido del olfato. Y para distinguir lo que es el gusto del sabor y también del olfato, tenemos que dejarle claro que el olfato da el sabor y que si hacemos la gustometría, lo que nosotros estamos detectando es cómo está el gusto, que es diferente al sabor. El gusto es el dulce, salado, ácido, amargo y el umami, y está distribuido en la lengua. Y podemos hacer una prueba muy sencilla con un poquito de azúcar en la punta de la lengua y preguntarle al paciente qué siente, si siente dulce, salado, ácido, amargo. Puede pasar que inmediatamente nos diga, no, esto es dulce, muchas veces dice, esto es azúcar, pero también tenemos que pensar que el paciente adulto mayor empieza con problemas en la lengua porque la lengua se despapila. Entonces, ahí también tenemos que hacer una diferencia. Y si el gusto está bien, lo que puede estar alterado es el sabor. Lo que pasa es que el lenguaje es un poco muy complejo, entonces tenemos que ser muy claros en decirle lo que son los olores, que se trata del olfato, de qué se trata el gusto y de qué se trata el sabor. Muchas veces el paciente dice, sí, siento que es dulce, pero cuando usted come, ¿qué siente? No, solamente sé que es dulce. Entonces, es el momento para saber si lo que tiene afectado es el sabor, preguntarle, ¿la comida, lo que vos estás comiendo, te resulta rica, es apetitosa o te sabe a nada? Eso es lo que nos va a permitir hacer la diferencia entre gusto y sabor. Bueno, ¿cómo manejamos la rinitis alérgica? Obviamente que lo que tenemos que evitar con un paciente que está polimedicado es tratar de dar mucha medicación. Entonces, tenemos que indicarle medidas higiénicas, como por ejemplo la evitación. Cuando el paciente tiene este tipo de rinitis, tenemos que enseñarlo a quien está con ellos o a ellos mismos que se tiene que limpiar siempre para evitar la presencia del polvo doméstico, y la limpieza se tiene que hacer simplemente con trapos húmedos, sacudir la cama, las sábanas, para evitar así la presencia de los ácaros, que están siempre porque se reproducen en lugares húmedos, calientes y oscuros. Pero también tenemos que recordar que muchas rinitis no son alérgicas, no responden a la IgE.
y en ese caso estamos hablando de una rinitis medicamentosa. Recordemos que este tipo de pacientes reciben muchas veces medicación que son para sus problemas cardiológicos, para una insuficiencia cardíaca o una hipertensión, y muchas veces algunas drogas como el enalapril o los beta bloqueantes producen algún tipo de rinitis, empieza a chorrear la nariz, o sea, es causa-efecto. Y lo que se ve muchísimo es cuando el paciente nos refiere que se sienta a comer y la nariz chorrea. Y justamente es una rinitis que se produce por la vasodilatación, por la comida caliente, que produce la vasodilatación y eso hace que la nariz chorree. Y esto incomoda muchísimo al paciente y bueno, hay que tratar de decirle, trate de no comer tan caliente, trate de comer la comida más o menos tibia, porque si le damos algún tipo de medicamento, tipo algún antihistamínico, como no responde a la IgE, el antihistamínico tampoco va a responder. Pero en el caso de la rinitis que sea alérgica, porque puede pasar también de que el paciente nunca fue alérgico, pero por el cambio climático y porque está atravesando por esa inmunosenescencia donde las defensas bajan, aparece una alergia. Y en tal caso, nosotros lo que le tenemos que brindar es un tratamiento de rescate, tratar de que ese paciente inmediatamente esté bien, le sacamos un peso de encima y después hacer un tratamiento de base para un mantenimiento. Obviamente que hoy por hoy el tratamiento de farmacoterapia tenemos un arsenal terapéutico gigante. Lo que podemos hacer es un tratamiento de rescate, le damos la medicación, algún antihistamínico, algunas veces si la presión nos permite le podemos dar algún corticoide, o bien un corticoide con un antihistamínico, le podemos dar una solución salina y sí darle un corticoide tópico, porque eso va a hacer que los cornetes se desinflamen y pase mejor el aire, y el paciente tampoco de esta manera va a roncar tanto que como los cornetes están aumentados de tamaño, el aire no pasa por la nariz, pasa por la boca y eso hace que el paciente ronque y le trae otro inconveniente, que es la sequedad de la garganta. El paciente tiene esa necesidad de tomar agua y quizá la tome durante la noche y eso hace también que vaya más veces al baño. Hoy por hoy hay medicamentos que evitan tomar justamente corticoides porque también hay que desterrar el mito de los corticoides, pero cuando se tratan de pacientes adultos y van acompañados por los hijos, inmediatamente el hijo nos dice, doctora, ¿podemos evitar el corticoide? Y uno también por cuidado, porque se trata de un paciente con presión arterial alta, por ahí lo trata de evitar, entonces se le da un push así de corticoide, después se puede mantener con la betametasona más un antihistamínico. Hoy hay muchísimos antihistamínicos que en una muy buena combinación que andan bien, pero a mí me gusta mucho usar en este tipo de paciente el Montelukast, que son los antileucotrienes. De esta manera lo tenemos desinflamado con solo una pastillita diaria o un polvito a la noche. Y le dejamos el tratamiento con el corticoide tópico. Acuérdense que el corticoide con los derivados imidazólicos solamente lo tienen que usar 2 o 3 días, nada más. Obviamente que si el paciente es muy alérgico y está polimedicado, se puede pensar en la inmunoterapia, que son las vacunitas, previa testificación, y va a cambiar la historia natural de la medicina. Pero personalmente no estoy tan a favor en un adulto mayor que tiene tanta patología y encima tiene que recibir un pinchazo semanalmente o cada 2 semanas. Bueno, fíjense, la rinitis alérgica obviamente que impacta con el asma. Si una nariz está tapada, y como dije anteriormente, el aire tiene que pasar sí o sí por la nariz. Cuando la nariz está tapada, el paciente respira por la boca, ese aire no se calienta, ese aire no tiene la suficiente humedad, es un aire frío que golpea los pulmones y pueden aparecer ciertos broncoespasmos, que sería otro problema más. Entonces, justamente los antileucotrienes andan muy bien para la rinitis y para la vía aérea inferior como antiinflamatorio. Fíjense, el nivel 1 es el uso de corticoide intranasal y algún antihistamínico oral, que es el tratamiento gold estándar. También el uso de corticoide intranasal más el antihistamínico intranasal
puede pasar de que el paciente esté en un estado leve a moderado y no necesite del antihistamínico, sino solamente del spray que contiene algún corticoide y algún antihistamínico, y andan muy pero muy bien. Y acá dice nivel de evidencia 4A moderado a bajo, pero personalmente tengo muy buena experiencia con los antileucotrienes con el Montelukast. Bueno, acá les presento a mi madre, que la perdí el año pasado. Mi madre empezó con un cuadro de depresión, perdió su olfato, empezó con alteraciones cognitivas, por eso tratamos de mantener siempre su ejercitación, pero las cosas se fueron empeorando y aquí les quiero mostrar casualmente, fíjense, empezó su rinitis. Y no sé si ven, ya acá en su deterioro cognitivo ya prácticamente total, qué difícil era hacerle entender que tenía que tomar un antialérgico para que esté un poco mejor. Y los inconvenientes ya eran muchísimos, porque justamente, ¿cómo hacíamos para que no se atragante? Porque se había perdido la tonicidad de los músculos, para que tome agua, porque se había perdido, se había inhibido el centro de la sed. Y bueno, por eso me refiero siempre con mucha emoción que estas patologías son sumamente penosas. Lamentablemente estamos transitando, y todavía creo que ya no tenemos que convivir, sino que creo que ya nos tenemos que empezar a adaptar a la presencia del coronavirus que produce esta enfermedad que es el COVID de manera mundial y que nos sorprendió a todos. El porcentaje en los adultos mayores, por suerte, es de aproximadamente del 4 al 5%. Pero la suerte se acaba porque estos pacientes tienen muchísimas comorbilidades, entonces son pacientes críticos. Y esto empeora entonces la oportunidad de poder rescatar y de que este paciente se recupere, y muchos de ellos, los casos son mortales y son fatales. El contagio, en la mayoría de los casos, se produce en la casa de residencia. Acuérdense que en los geriátricos hay enfermeros, hay personal de limpieza que viaja en el transporte público, que por ahí no se cumplen con las medidas que sí o sí tenemos que respetar, que es el distanciamiento social, el uso del barbijo, que no solamente tiene que tapar la nariz, la boca como lo vemos, sino también tapar la nariz, y que esto, enseñarle a un adulto mayor a ponerse el tapaboca también es muy difícil. Y también muchos de ellos pueden permanecer en su hogar, ellos puede pasar de que no estén saliendo porque pueden tener una fractura de cadera, tienen estas alteraciones cognitivas, tienen que salir en tal caso con un tutor y con muchísimos cuidados, pero sí salen los hijos, salen los niños. Los niños, también el COVID se da de manera muchas veces asintomática, pero esto no quiere decir que los chicos contagien y tengan una gran transmisibilidad. Entonces, los hijos se deben ocupar de los niños, pero se deben preocupar por los padres. Porque el niño va a pasar de manera transitoria por algo asintomático, pero va a contagiar al adulto mayor, y el adulto mayor es el que tiene que tener los mayores cuidados, porque justamente como dije anteriormente, el caso puede ser fatal. Con esto creo que termino. Le quiero dar muchas gracias al laboratorio y nada más.